Todos. Para mí es un privilegio poder en esta mañana compartir la palabra con ustedes. Quiero que me acompañen en esta mañana al libro de Gálatas, capítulo 6, y vamos a estudiar el primer párrafo de este capítulo. Antes de centrarnos ahí, quiero anticiparte algo. Cuando Mati vuelva, va a seguir obviamente avanzando por los textos y por los párrafos de el libro de Mateo. Y no sé qué sentiste la última vez que estuviste en la exposición de Mati con relación a el enojo, la ira, ¿cierto? Pero quiero decirte primero algo, no es intencional, no es que estamos empecinados en hablar de una temática. Creo que una de las cosas que vos debes ir construyendo en tu mente es que evidentemente el Nuevo Testamento es enfático en este tipo de temas, ¿cierto? Cuando pensamos en lo que es el libro de Mateo, un libro escrito, ahí me están retando con el micrófono, me resistí a la diadema, pues no me gusta, pero voy a tratar de tener el micrófono arriba. Cuando vas viendo el énfasis del Nuevo Testamento, claramente lo que los apóstoles hicieron cuando escribieron todos los textos para equipar a la iglesia, de manera enfática trabajan y hablan acerca de cómo equipar a la iglesia en su lucha en contra del pecado, ¿cierto? Entonces, estaba hablando con Matías y pensando, bueno, que quizás hacer un paréntesis, pero al mismo tiempo alinearlo con esto que se nos avecina, que se nos aproxima en el libro de Mateo. ¿Cómo podemos al ver algunos textos que nos den un poco más de herramientas para poder efectivizar esto que evidentemente es la intención de parte de Dios, que luchemos en contra de nuestro pecado? Y hoy quiero centrarte en un párrafo, hoy quiero ubicarte en un párrafo que precisamente lo que vamos a hacer es prestar atención, vamos a ir desglosándolo de una forma lenta, paulatina, ¿cierto? Y vamos a tratar de extraerlo lo máximo que este texto tiene para poder ser efectivos, no solamente en mi propia lucha, sino también en el llamado que Dios nos hace de ayudar a otros en esto, ¿cierto? Pero antes de entrar en el contenido, quiero ponerte en contexto y quiero decirte cómo ha venido avanzando la carta. La carta primariamente fue escrita por Pablo. Muchos creen que durante su segundo viaje misionero. Cuando hablamos de los Gálatas, estoy muy seguro de que lo que Pablo está teniendo en mente son ese grupo de iglesias que él fundó y cultivó en su primer viaje misionero y en la primera parte de su segundo misionero, de su viaje misionero. Estamos hablando de las iglesias de Antioquía de Pisidia, la iglesia de Listra, la iglesia de Iconio y la iglesia de Derbe. Estas son las iglesias que claramente, entiendo, Pablo tiene en mente a la hora de escribir la carta a los Gálatas. ¿Sí? Cuando hablamos de los Gálatas, hablamos de ese grupo de iglesias, de esa región, que hoy actualmente sería lo que nosotros conocemos como Turquía, y en esa región estaban estas iglesias. Pablo era de Tarso, no muy lejos de ahí, conocía la región y bueno, fue el primer lugar que junto con Bernabé se dispusieron para empezar un movimiento misionero que se centró en la fundación de nuevas congregaciones. Y el Señor fructificó eso, el Señor les dio fruto y ellos pudieron ver cómo creyentes, como personas fueron obedeciendo al Evangelio y como iglesias empezaron a fundarse. Pero una de las cosas que te das cuenta es que los patrones que Pablo siguió para poder fundar estas iglesias será primariamente llegar a una ciudad, ¿cierto? Buscar una sinagoga y juntarse con los judíos de ese lugar y empezar a evangelizar este grupo de personas. Y es precisamente en ese contexto donde Pablo, bueno, llega primero a Antioquía, después llega a Iconio y finalmente a Listra y a Derbe como las últimas dos ciudades. Ahora, en las dos primeras ciudades Pablo encontró estos judíos. Cuando llega a la tercera ciudad donde él empieza a hacer su viaje misionero, en ese lugar él se encuentra más abocado a trabajar con los gentiles. Sin embargo, las dos ciudades o la ciudad anterior donde él había estado, los judíos se comprometen en venir a donde él estaba, revuelven los ánimos de la gente y finalmente terminan apedreando a Pablo, ¿cierto? Y recordamos esa historia. Pablo lo daban por muerto, estaban todos los discípulos viendo
a un Pablo apedreado, lapidado y todos pensando que había muerto, y en un momento empieza a remover las piedras, él se levanta y vuelve a hacer ministerio en la iglesia. Entonces lo que tenés que imaginarte, lo que tenés que construir en tu mente es un contexto donde hay una mezcla de judíos y gentiles y donde hay judíos que están muy comprometidos con todo lo que es su tradición judía. Y claro, Pablo se fue de ahí, él volvió a Antioquía, él volvió a visitarles y de ahí fue a Filipos y de Filipos fue avanzando por Berea, Tesalónica, hasta llegar a la provincia de Acaya, y se cree que ahí desde Acaya es que él escribe la carta. Y escribiendo la carta, él recibe noticias de las iglesias de ahí y se da cuenta o llegan las noticias de que estas iglesias han dejado persuadirse de la presión de los judaizantes. Ahora, estas personas que están en la iglesia son realmente creyentes, son verdaderamente creyentes. Ellos han obedecido en un contexto de mucha hostilidad y muchos judíos se han hecho creyentes también. Ahora, hay un elemento y hay un error que está ocurriendo en las iglesias de Galacia, y es este error. Ellos llegaron a la fe, ellos llegaron a la salvación por medio de la fe y por medio de la dependencia absoluta en la gracia salvadora del Señor Jesucristo. Pero ahora ellos empezaron a incorporar un concepto a su vida espiritual, y es la falta de exclusividad que había en la gracia y en la fe para poder sostener su vida espiritual. Entonces ellos decían, sí, creemos en lo que el Evangelio dice, creemos en lo que el Evangelio proclama, creemos que solamente por fe, pero la continuidad de tu vida espiritual, el sostenimiento de tu vida espiritual, ahora va a depender de que la fe que un día depositaste ahí ya no sea solo exclusiva, sino que haya una confianza en la obediencia y en el esfuerzo que vos puedes hacer por cumplir la ley. Ahora, esto es algo sumamente providente, lo que hemos acontecido en nuestra iglesia últimamente. Hemos entendido el lugar que la ley tiene en la vida del creyente y la perspectiva que el creyente tiene. Entonces Pablo va a hacer mucho énfasis en la exclusividad del Evangelio. Si vos empezás a recapitular un poquito la información desde el principio de la carta, Pablo va a hablar de la exclusividad del Evangelio, Pablo va a hablar de que la exclusividad del Evangelio requiere un enfoque en agradarle. Va a hablar de las experiencias de este exclusivo Evangelio, va a hablar del efecto de este Evangelio exclusivo. Pablo va a contender por este Evangelio exclusivo. Pablo va a hablar de su compromiso con este Evangelio exclusivo. Él va a amonestar a los creyentes por abandonar este Evangelio exclusivo. Él va a utilizar argumentos escriturales para evidenciar la exclusividad de este Evangelio. Él va a hablar de las implicancias de ese Evangelio exclusivo, y así vas a ir avanzando a lo largo de toda la carta de Gálatas. Ahora, Pablo quiere que en la mente de sus oyentes no quepa la menor duda que de la misma forma en la que han sido salvados por gracia, por medio de la fe, es la misma forma en la que ellos han de vivir continuamente su peregrinaje cristiano. No hay una disociación entre la experiencia que ellos vivieron en el momento de la salvación y el momento que ellos están viviendo como creyentes. Pablo quiere que el creyente, que las iglesias de Galacia presten atención y entiendan que el Evangelio no es solamente la puerta de entrada a la verdadera vida espiritual. El Evangelio es absolutamente todo lo que nosotros necesitamos, creemos, vivimos y practicamos en toda nuestra vida espiritual, desde el momento que nos convertimos hasta que el Señor venga a buscarnos. No sé cuál es tu experiencia, pero espero que la experiencia que estés viviendo es la experiencia del Evangelio continuamente. La experiencia del Evangelio que te lleva una y otra vez a reconocer tu insuficiencia. La experiencia del Evangelio que te lleva una y otra vez a mostrarte tus deficiencias, tu necesidad de gracia. La experiencia del Evangelio que te pone de rodillas y te hace clamar todos los días de tu vida por la gracia redentora del Señor. Ellos habían entrado por la puerta correcta, pero se estaban sosteniendo en un camino incorrecto. Y esto había confundido sus sentidos. Ahora, Pablo es consciente de todo esto y él viene avanzando. Él tiene que corregir muchas comprensiones teológicas equivocadas. Por ejemplo, una de ellas es el concepto de la libertad. Ustedes son libres. Ustedes tienen que entender que son libres. Claro, habían personas que querían hacerles pensar que podían entrar por medio de la fe, ¿cierto? Por gracia, pero tenían que sostener su salvación por medio de su propio esfuerzo humano.
Y entonces Pablo les va a decir, no, no es de esta manera, ustedes han sido llamados a libertad. Y en el capítulo 5 va a hablar acerca del concepto de la libertad, pero Pablo va a explicar claramente lo que significa la libertad. La libertad no quiere decir libertinaje. La libertad no quiere decir que puedes vivir para tus propios apetitos. La libertad no quiere decir que vos podés vivir una vida desenfrenada y de pecado. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está combatiendo dos frentes. Por un lado está combatiendo el legalismo judaico. Aquel legalismo que conduce a la persona a pensar que solo sus acciones pueden salvarle. Pero por el otro lado está combatiendo el frente del libertinaje. ¿De qué forma? Bueno, explicando realmente lo que significa la libertad. Bueno, tenés que entender lo que es la libertad cristiana. Tenés que entender, para poder entender la libertad cristiana, tenés que entender tu naturaleza original. Tu naturaleza original era la del pecado. Esa era tu naturaleza original. Vos estabas esclavo, no eras libre. De ninguna manera eras libre. No eras libre, eras esclavo de tu pecado. La Biblia es enfática en mostrarte cuán depravados estábamos, totalmente depravados, radicalmente depravados, profundamente depravados. Esa es nuestra condición natural. Ahora, cuando nosotros llegamos a la salvación por medio del Evangelio, lo que ocurre es un cambio de naturaleza. Claro, tenés que pensarlo de la siguiente manera. Como no le podríamos pedir a un león que haga una dieta vegetariana, ni tampoco le podríamos pedir a una jirafa que se coma un elefante, tampoco le podemos pedir a una persona sin el Evangelio que obedezca a Dios. Ahora, cuando llegamos a la salvación, nuestra naturaleza cambia. Lo que nosotros somos cambia radicalmente, somos nuevas criaturas, somos hechura de lo alto, hemos nacido de nuevo, nuestra naturaleza cambia por completo. Y entonces ese cambio de naturaleza nos liberta de lo que antes éramos esclavos. Antes no podíamos agradar a Dios, antes no podíamos obedecerle, antes no podíamos agradarle, no podíamos hacer absolutamente nada de esto. Pedirle a alguien que haga eso es como pedirle a un león que coma vegetales toda su vida. No se puede hacer, es en contra de la naturaleza. Pero en Cristo nuestra naturaleza cambia. Y ahora somos librados de esa esclavitud del pecado y somos libres para poder hacer lo que antes por naturaleza no podíamos hacer, que era obedecer. Entonces no confundas la libertad en Cristo con el libertinaje. La libertad en Cristo habla del cambio de naturaleza que el Señor ha hecho. Y Pablo está queriendo dejar esto bien en claro. El legalismo no es la opción, pero tampoco es el libertinaje. Es un concepto y una comprensión correcta acerca de lo que es la verdadera libertad. Este es un concepto que uno podría pensar, bueno, el problema lo tenían los Gálatas de aquel tiempo. Quiero decirte una cosa, no es así. No es así. Cuando Mati habló acerca de la ley, el rol de la ley en la vida del creyente y en la vida del reino, creo que más de uno sintió mucha adrenalina en ese pasaje. No estamos salvados para vivir sin ley, estamos salvados para ser libres de la esclavitud que antes nos arruinaba, para poder hoy obedecer. Y estas son las bendiciones del Evangelio, somos libres, claro que somos libres. Y esta libertad viene por este evangelio bien comprendido y de manera precisa estudiada. Entonces, sin duda alguna, lo primero que tienes que pensar es que las iglesias de Galacia tenían problemas teológicos muy grandes. Tenían problemas doctrinales muy grandes. Ningún creyente estaba exento de poder construir su propia teología y la teología que habían construido era una teología equivocada. Déjenme hacer un paréntesis en esta introducción. Sé que muchos se están incorporando a la vida de la iglesia o muchos vienen de otros lugares y uno escucha palabras o conceptos como teología y uno se imagina un hombre canoso, barbudo, ¿cierto? Con corbata y viene uno con el smoking, con el moñito, ¿cierto? Y con un grupo de estudiantes, de eruditos ahí tratando de aprender. Eso no quiero que pienses, cuando hablo de teología, no quiero que pienses en eso. Cuando hablo de teología, hablo de lo que vos y yo somos. Cuando pienses en un teólogo, imagina tu propio rostro. Todos y cada uno de los que estamos acá somos teólogos. Es inevitable hacerlo. Lo hemos venido estudiando con los matrimonios ahí, ¿cierto? Y con los hombres.
El primer capítulo de Cuando pecadores dicen acepto te pone en perspectiva esto. Todos y cada uno de nosotros tiene una teología. Y esa teología necesita ser examinada y necesita ser corroborada y comprobada por las Escrituras. Todos y cada uno de nosotros tiene un sistema de creencias que determina quién es Dios, quiénes somos nosotros y cuál es el propósito de nuestra existencia en Cristo a partir de la salvación. Nadie es exento de pensar de este tipo de cosas. Todos lo pensamos, todos tenemos una comprensión acerca de esto. Y Pablo lo sabía. Y la construcción teológica a la que estas personas llegaron fue una construcción teológica equivocada, errada. Y una mala teología te conduce a una mala práctica. Pablo lo sabía. Pablo sabía que estos errores teológicos estaban conduciendo a las iglesias de Galacia a una mala praxis, a una mala vida cristiana. Entonces Pablo primero lo que va a hacer es volver a poner en perspectiva la centralidad del Evangelio y la exclusividad del Evangelio. Esto es lo que Pablo quiere hacer. Y ahí avanzando por el capítulo 5, delineando lo que verdaderamente significa la ley en Cristo, lo que verdaderamente significa la libertad, ¿cierto? Pablo va a empezar a entrenar a la iglesia, porque claro, tenés que entender esto, la carta un día iba a llegar y iba a circular en esa región de Turquía, ¿cierto? Iba a circular en esa provincia romana. Y las iglesias iban a recibir esta carta, iban a leerla, y lo que iba a pasar, ¿sabes qué iba a hacer? Iban a empezar a señalar personas. Personas que estaban promoviendo este tipo de concepción acerca del Evangelio. Claro, la instrucción apostólica iba a poner en evidencia aquellos malos teólogos dentro de la iglesia. Los iba a poner en evidencia. Pablo sabe que esto va a sacar a flote muchos errores teológicos y muchas malas prácticas dentro de la iglesia. Y entonces lo que estos creyentes confundidos podrían haber optado es que cuando la mala comprensión del evangelio, que fue seguramente estimulado por un sector judío de la iglesia, estos creyentes iban a ver a esos focos de personas y ¿saben qué iban a hacer? Iban a señalarlos, iban a reprimirlos, iban a ser duros con ellos. Y Pablo quiere entrenar la iglesia para que esto precisamente no ocurra. Porque la intención de él es poder equipar a la iglesia para su efectividad, para la labor que el Señor le ha llamado a hacer. Esto iba a presentar, esto iba a exponer, esto iba a exhibir la deficiencia de muchos. ¿Y sabes qué es lo que iba a implicar también en la vida práctica de las iglesias de Galacia? Muchas sesiones de aconsejamiento, mucha interacción entre los hermanos, un ejercicio pastoral dinámico que iba a tener que corregir todos los errores, ¿cierto? Que ahora son señalados por la enseñanza apostólica. Y es teniendo en mente eso que llegamos al capítulo 6, versículo 1. Es teniendo en cuenta eso que Pablo va a empezar a instruirnos para que si hay un hermano que una mala comprensión de Dios, una mala comprensión acerca de sí mismo, una mala comprensión acerca de la santificación, una mala comprensión acerca de lo que realmente es el propósito de su vida espiritual, pueda ser corregido de una manera correcta y efectiva. Así que acompáñenme a leer Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Si me permitís ponerle un título a la predicación de esta mañana, yo le puse criterios para una restauración efectiva. Criterios para una restauración efectiva. Y vamos a ver de qué se trata este pasaje. Primero quiero marcar algo que me llamó mucho la atención. Este pasaje no se puede desasociar de lo que se viene diciendo anteriormente. En nuestro texto en el castellano no aparece esta palabrita, pero sí en el texto en el original, que es una conjunción, que es la conjunción y. Entonces,
Quizá la forma más natural de ver este pasaje sería, y hermanos, si alguno fuere sorprendido. Este hilo que hace es vincular directamente el párrafo que estamos leyendo con la temática que Pablo venía hablando. Vamos a leer el párrafo anterior. Mira lo que dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por él. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Claro, Pablo está haciendo un argumento antitético. Por un lado, Pablo lo que va a pensar es, cuando se exponga esto, lo que va a ocurrir es que va a haber mucha fricción en la iglesia. Van a haber problemas, van a haber señalamientos, pero Pablo les va a decir, miren, esto es algo que ustedes no tienen que permitir. Mi instrucción no tiene que llevar a que personas se sientan superiores a otras, a que personas inflen su propia imagen, a que personas inflen su propia plataforma dentro de la iglesia, diciendo, viste, yo sabía que lo que este sector de la iglesia estaba señalando estaban equivocados y ahora esto es una oportunidad para promoverse a ellos mismos. Pablo no quiere eso. Él está diciendo, no se permitan la vanidad, no dejen que ustedes, los que quizás por ahí entendían que esto era un error, los infle. Tampoco permitan que esto genere problemas interpersonales entre ustedes. El amor tiene que gobernar la iglesia, el deseo de edificarnos mutuamente. No permitan, ¿cierto?, que se envidien unos a otros. Y entonces, ¿cuál es el argumento antitético? Precisamente el versículo 1 del capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. La primera palabra que utiliza Pablo ahí es un sustantivo, un vocativo, y está hablándole a hermanos, le está hablando a personas que tienen en común una misma fe y tienen vínculos muy estrechos. Pablo va a utilizar esta palabra de una forma intencional porque lo que Pablo sabe es que se avecinan tiempos difíciles para las iglesias de Galacia. Las iglesias están en un estado transitivo. Las iglesias están en un proceso donde ellos vienen de una formación judía muy, muy rígida a una comprensión de la ley totalmente distinta, basada en la gracia, basada en la fe y dependiente de la fe y de la gracia. Van a haber dificultades muy grandes, la iglesia va a estar en un estado transitivo. Entonces tienen que recordar esto, hermanos amados. Hermanos queridos, hermanos que tenemos en común esto, vamos a escuchar lo que tengo para decir. Pero es importante reforzar este sentido de hermanos. Es interesante que una de las palabras que el Nuevo Testamento utiliza para hablar de una comunidad cristiana en particular sea precisamente esta palabra del foi, ¿cierto? Hermanos, hermanos. Vos sabés lo que es un conflicto con un hermano, ¿no? Somos muchos de los que estamos acá, tenemos hermanos. Y sabemos que en las relaciones familiares siempre hay muchas veces fricción. Sabemos que en las relaciones familiares hay desafíos, ¿cierto? Pero nada de lo que hagamos nunca va a cambiar nuestros vínculos familiares. Pablo comunica esto. Mira, hay desafíos, hay diferentes perspectivas, hay diferentes trasfondos, pero tienen que entender una cosa. Son hermanos, pertenecen a una misma comunidad. No permitan el enojo, la vanagloria, no permitan los conflictos, no permitan la envidia. Véanse como hermanos. Y ahora Pablo va a presentar una situación hipotética, una situación que él anticipa, él prevé que va a ocurrir en la iglesia. Esta conjunción que habla del sí, ¿cierto? Es una conjunción condicional, lo que está hablando es de un caso hipotético. Pablo sabe que la mala teología ha conducido a una mala práctica y entonces van a haber desafíos en la iglesia. Ahora, la palabra que dice ahí, mira, fuese sorprendido, literalmente quiere decir tomado antes, tomado antes. Es interesante la composición de la palabra acá, porque lo que te quiere dar a entender esta composición, este texto, es que esta persona no, aparentemente lo que le ha pasado es que él se ha confundido, él ha perdido los sentidos, él ha perdido el criterio y la mente para poder distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Sabes una cosa? Es llamativo que la Biblia sea muy enfática en advertirnos de lo sutil que es el error. Quiero que me acompañen a un pasaje que está ahí cerquita, en Efesios capítulo 4, versículo 14. Es un pasaje que ya pasamos, solamente estoy repasando un texto que ya conocemos. Mira lo que dice, 4:14 de Efesios.
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay 4 palabras distintas en este texto para describir lo sutil que es el error, para describir lo sutil que es el poder errar al objetivo que el Señor nos ha dado. Mira lo que dice ahí. La primera palabra que utiliza en el versículo 14 es la palabra estratagema. Esa palabra es una palabra que habla acerca de algo que es intencional, algo que es un error planificado, que es de manera premeditada, no me salía la palabra, perdón, premeditado, es planeado para poder conducir. Después hay otra palabra que es la palabra engañar, que tiene que ver con metodología. Es metódico, el error es metódico, nunca va a venir de una forma abrupta, de una forma agresiva, de una forma que proclame a voces, yo vengo acá en pos del error, nunca va a venir de esa forma. El error, ¿cierto? Es inestable, mueve, ¿cierto? No es firme, es difuso. Mira, cuando estaba estudiando este pasaje, empecé a leer unos libros de eclesiología muy viejos que estaba leyendo de un hombre que fue un emblema muy importante para una denominación muy grande, de un grupo de iglesias. Hoy ese grupo de iglesias tristemente se están desvaneciendo y están cayendo de una forma muy abrupta. Y una de las cosas que yo me daba cuenta era de la falta de precisión que habían en los contenidos doctrinales que estos libros presentaban. ¿Sabes una cosa? La precisión doctrinal es algo muy importante. Cuando no hay precisión doctrinal, lo que ocurre es precisamente la imagen que presenta acá Efesios 4. Cualquier viento sacude el barco. Cualquier viento mueve a las personas. Se necesita entender de que el error va a buscar el hecho de que no seamos tajantes con lo que creemos, sino más bien tolerantes. Todos podemos pensar de maneras muy distintas. Y esto es una realidad que pasa en la iglesia. En la iglesia todos pensamos de formas muy distintas. Todos pensamos y venimos de trasfondos muy distintos. No todos estamos acoplados y estamos en la misma página. Esto es una realidad que Efesios 4 ya antecede. Pero mira una cosa, en el versículo 13, Pablo ya te lo dijo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esta es la batalla que tenemos que librar. Esta es la batalla que nosotros tenemos que luchar. Seguramente hay cosas con las que vos muchas veces estás conflictuando con la enseñanza desde el púlpito, con las consejerías, con las prácticas de la iglesia. Y hay muchas cosas que no entendés por qué ocurren de la forma en la que ocurren. Pero tenés que entender una cosa, para que nuestra iglesia pueda sostenerse en el tiempo, necesita definición doctrinal. Necesita ser específica en la forma en la que trata los textos. Necesita ser obediente y tener una actitud de subordinación. Tenemos que decir, la palabra de Dios es la que gobierna nuestras mentes. ¿Por qué? Porque el error es sutil. Y como el error fue sutil y entró a las iglesias de Galacia, Pablo comprende esto y dice, quizás alguno en la sutileza del error ha caído en una falta. Ha caído en la falta del pecado. En la sutileza, en lo metódico, en lo sigiloso que es el error, ¿cierto? Alguien ha caído en una falta. Quizás esta persona no lo ha hecho de forma intencional, pero ahora esta persona, la iglesia siendo instruida por la carta de Pablo, nutriendo sus criterios escriturales, recibiendo la instrucción apostólica, ve esta situación, ¿cierto? Y se dan cuenta de que este hermano ha caído en el error. No es que lo ha procurado, no es que él ama el error, no es que él quiere el error, no es que él es un falso maestro, sino que sus sentidos se han perdido. No ha entendido el sentido de las escrituras. No ha sido preciso con su doctrina y esto lo ha llevado al error. Y entonces esta persona se encuentra en esta situación. La palabra falta es una palabra también interesante. Una persona fuere sorprendida en una falta. Lo que está diciendo acá es claramente que esta persona se ha caído del camino. Esta persona venía caminando y se ha caído del camino, se ha caído a un costado. Literalmente quiere decir eso, se ha caído a un costado. Me acuerdo que una vez estaba acompañando a uno de los hermanos de nuestra iglesia. No había sido esta su primera iglesia, él había pasado por situaciones muy tristes. Y él me decía,
Qué triste es que la iglesia muchas veces es el único ejército que abandona a sus propios soldados. Qué triste es que muchas veces la iglesia es el ejército que abandona a sus propios soldados. Cuando nosotros vamos peregrinando, vamos avanzando en nuestra vida espiritual y vemos que el error ha llegado a la vida de una persona y ha caído, tenemos que entender una cosa: acá hay un mandato muy claro de parte de Dios en poder sostener y levantar a esta persona. Hoy justamente estábamos en el curso de membresía hablando acerca de lo que significa la membresía eclesial desde la perspectiva bíblica. Y la membresía eclesial nace en sus conceptos, en sus criterios, en un compromiso de un hermano cuando ve pecar al otro. Cuando la Biblia habla del compromiso que un creyente tiene o debe tener en ayudar a otro creyente, la Biblia no lo habla en términos de sugerencias, de subjuntivos o hipotéticos, lo habla en forma imperativa. Ve, reprende. Y en este caso, llegamos a la palabra más fuerte de toda la primera cláusula, que es restauradle, restauradle. Sin duda alguna, esto es un mandato, esto es un imperativo, esto es una orden. Tenemos que entender que cuando el hermano está caído, cuando el hermano no está entendiendo la verdad desde la misma plataforma, cuando el hermano por causa del error, ¿cierto?, hoy se ve engañado por su propio pecado, nosotros no tenemos que entender de que él es un enemigo. No tenemos que entender de que él es nuestra oposición. Lo que tenemos que entender es precisamente como empezó el versículo. Es nuestro hermano. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es levantarlos, es restaurarlo. ¿Sabes una cosa? Sería algo muy triste que todos juntos sigamos hablando y dándonos cuenta de lo enfática que es la Biblia en la lucha en contra del pecado. Pero que eso simplemente sirva para que nuestros propios estándares, para que nuestra concepción acerca de nuestra propia justicia se eleve cada vez más y ver a otros hermanos como inferiores a nosotros. Eso sería un error catastrófico. Pablo quiere evitar eso. Si en la iglesia hay personas que no se desviaron, como muchos de estos cristianos judíos se desviaron, lo que tienen que sentir no es un sentido de enemistad ni tampoco un sentido de superioridad. Lo que tienen que sentir es el compromiso de poder traer al punto cero a este hermano. La palabra restauradle es una palabra totalmente del primer siglo enfocada en lo quirúrgico. Es un hueso quebrado, es un ligamento fuera de su lugar. Esta persona está quebrada. Ha perdido los sentidos. Él no ha querido el error, pero está en el error y está teniendo malas prácticas y ahora está inmerso, ¿cierto?, en alguna actitud o en alguna forma de pecado, y ahora el hermano lo ve que se ha caído del camino y tiene la fortaleza de la instrucción apostólica de las Escrituras, de las epístolas. Y ahora lo ve en esa situación y lo que va a hacer es tomar a ese hombre como si fuera un hueso quebrado que necesita ser puesto en su lugar, que necesita ser vendado, que necesita ser limpiado, para que pueda volver a su lugar original. Esto es lo que tenemos que hacer. La consistencia de nuestra doctrina y de nuestra teología se va a ver en el compromiso amoroso que nosotros tengamos para con otros hermanos. La consistencia de nuestra teología se va a evidenciar en nuestra actitud cariñosa y tierna a la hora de acompañar a otros creyentes en su lucha en contra del pecado. Tenemos que entender que esto es un llamado de parte de Dios. Ahora, no solamente te ordena cómo que tenés que hacerlo, sino te ordena el cómo hacerlo. Fíjate lo que dice ahí, con espíritu de mansedumbre. Esta palabra mansedumbre es una palabra que tiene mucha fuerza. En gramática se dice con mucha tonicidad. Es una palabra muy fuerte, porque lo que está diciendo esta palabra, con espíritu de mansedumbre, es que el ánimo, el criterio que debe gobernar a la persona tiene que ser un ánimo de mucha fuerza, pero una fuerza bajo control. Tiene que ser una fuerza enfática que está controlada con el fin de edificar a mi hermano.
En Mateo capítulo 18, versículo 15, cuando vos empezás el proceso de la exhortación o de la disciplina a un hermano, cuando ves a tu hermano pecar, ahí el capítulo 18, versículo 15, establece el propósito. Has ganado a tu hermano. Has afirmado a tu hermano, has confirmado su profesión de fe, has mostrado lo evidente que es su vida espiritual. ¿Por qué? Porque le has reprendido, porque te has movilizado, porque has sido prudente en tratar su pecado y entonces él responde de forma positiva. Has ganado a tu hermano. Has ganado a tu hermano. Tenemos que hacerlo con espíritu de mansedumbre. Tenemos que controlar nuestra lengua. Tenemos que controlar nuestras emociones. Tenemos que controlar nuestro espíritu. Tenemos que controlar nuestra energía a la hora de tratar el pecado de las personas. Imagínate una persona tratando de restaurar un hueso. Y no tengo nada, y no lo estoy hablando de forma peyorativa. Pero imagínate poner a restaurar un hueso, una quebradura expuesta, una persona que hace un trabajo físico arduo como quizá la construcción de un edificio. Tenemos que ser tiernos, tenemos que ser mansos, tenemos que tener control de la fuerza que el Señor nos ha dado. Claro, cuando vemos el error, cuando vemos el pecado, lo que brota y lo que tendría que brotar de nosotros es el enojo en contra del pecado. Pero ojo, que el enojo en contra del pecado no se convierta en una razón para destruir a mi hermano, para menospreciar a mi hermano, para verlo como inferior a mí. No es eso lo que el Señor quiere. Qué triste sería que crezcamos en los criterios, en la comprensión de los medios de gracia que el Señor nos da para luchar en contra del pecado y volvernos en personas rígidas a la hora de acompañar a otros. Restauradle con un espíritu de mansedumbre. Pero después viene una cláusula, ¿cierto?, que es interesante. Hay un participio que va a modificar lo que está diciendo. Mira lo que dice: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Considerándote a ti mismo. Esta palabra es una palabra muy, muy interesante. Es una palabra sin duda reflexiva y es una palabra que nos enseña que a la hora de hacerlo tenemos que hacer un ejercicio de evaluación. Creo que lo que Pablo está diciendo acá tiene dos sentidos. Número uno, está diciendo: entender tu propia fragilidad. Entender tu propia fragilidad. Segundo, entender tu propia historia. Entender tu propia historia, tu fragilidad y tu propia historia. Antes de llegar al considerando, ¿cierto? Dice: vosotros que sois espirituales. ¿Quién es espiritual en la iglesia de Galacia? ¿Hay personas espirituales en la iglesia de Galacia? Esa es una de las preguntas que yo me hacía en este versículo. ¿Qué significa una persona espiritual? ¿Sabes una cosa? Hay mucha confusión en cuanto a lo que significa una persona espiritual. Hoy en el mundo en el que vivimos, en un mundo que está basado en la imagen, que está basado en lo que se ve, se piensa que una persona que es espiritual es una persona que no peca, que es una persona impecable, que no tiene manchas, que vos lo ves y es todo, parece que todo es color de rosas en su vida. Que es la persona que está levantando el dedo y diciéndole a los otros qué es lo que tiene que hacer. Ahora, quiero que me sigas en algunos versículos. ¿Ustedes piensan que Pablo era una persona espiritual? Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo fui el primero. Yo soy el primero. Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? De ninguna manera. Fíjate lo que dice: ¿somos nosotros mejores? No fuimos nosotros. ¿Somos nosotros mejores que aquellos? De ninguna manera. ¿Mejores que quién? En Romanos 3. ¿Qué incrédulos? Todos los que han sido encerrados bajo pecado. ¿Quiénes son? Esos que cambiaron la gloria de Dios por la imagen de cuerpos, ¿cierto?, creados por la creación. Que dándole la espalda a Dios, ¿cierto?, fueron entregados a pasiones vergonzosas. Aquellos que creen que son mejores que el resto, que juzgan, que levantan el dedo para decir: yo soy correcto, tú eres
la persona que está en el error. ¿Somos mejores nosotros acaso que aquellos judíos que creen que por todas las obras y acciones que hacen van a ser salvos? Pablo llega a la conclusión, vean a todo este grupo, vean a todo este espectro de personas y ¿sabes qué dice Pablo? ¿Somos nosotros acaso? No te quepa la menor duda de que la respuesta es en ninguna manera. En ninguna manera. Romanos capítulo 7, versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mira lo que dice Pablo acerca de sí mismo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En el 1 Corintios 15, 8 al 10 dice, a último de todos, como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. A ver, Pablo, yo quiero entenderte un poco. ¿Vos luchás con el orgullo? ¿Con la vanagloria? Pero vos sos el hombre que escribió las cartas del Nuevo Testamento. Sí, pero Pablo va a ser muy franco en las declaraciones acerca de sí mismo. ¿Y sabes una cosa? Creo que por esta razón Pablo es un hombre espiritual. Tenemos que redefinir nuestro concepto de espiritualidad. Tenemos que redefinirlo, no porque yo te estoy diciendo que hay una nueva definición. Tenemos que redefinirlo porque las escrituras muestran realmente lo que significa ser una persona espiritual. Una persona espiritual es una persona que continuamente se está considerando a sí mismo, considerando su fragilidad, considerando su historia, considerando sus caídas. No es una persona que está tratando de mostrar esa imagen donde él dice, no, yo no tengo pecado, yo no lucho en contra del pecado. No, es una persona que es totalmente franca, que puede llegar a decirte, de todos ustedes, el peor de los pecadores, francamente soy yo. Él no está siendo simplemente exagerado, él no simplemente está tratando de modelar una falsa humildad, él está siendo inspirado por Dios, por lo tanto sus palabras son infalibles, son precisas, son correctas, son verdad. Lo que Pablo está diciendo acerca de él mismo, él verdaderamente lo cree. Pero Pablo es un hombre espiritual. Pablo es un hombre realmente espiritual. Entonces acá el llamado es a estas personas espirituales. A estas personas que se pueden reconocer a sí mismas pecadoras. No solamente por lo que hicieron en su vieja vida, sino por la evidente batalla que hoy tienen en su vida presente. Estas personas que se consideran a sí mismos, que se dan cuenta que Dios puso el magnánimo mensaje del Evangelio en vasos de barro. Que vos le haces así, se quiebra, se acabó. Somos muy frágiles. Somos muy frágiles. Y una de las cosas que Pablo va a hacer en este pasaje es exhibir tu fragilidad. Y entonces él te va a decir, restauradle, es una orden, tenés que hacerlo, pero tenés que hacerlo considerándote a ti mismo. ¿Sos espiritual? Se va a evidenciar en que vos sos una persona que se considera a sí misma, que tiene una medida correcta acerca de sí misma. ¿Estás luchando en contra del pecado? Tenés que tener un criterio claro de que es una persona espiritual. Busca a esas personas que están siendo intencionales en luchar en contra de su pecado, en conocer más la persona de Dios, porque solamente acercándose más a Él, el pecado se va a evidenciar de una forma más evidente. Fue lo que le pasó a Isaías. Él era el hombre más justo sobre toda la tierra en ese momento, era el hombre más impecable. Él estaba en la nación de Judá. Pero cuando él estuvo frente a la presencia de Dios, él dijo, ¡ay de mí! Que soy hombre pecador, que soy hombre de labios inmundos y que vivo en medio de un pueblo de labios inmundos. Isaías era un hombre muy espiritual. Entonces, si estás luchando, busca a estas personas espirituales. Cuando me han invitado a mí a hablar acerca del tema del aconsejamiento, me doy cuenta de que no hay mejores consejeros que aquellos que evidentemente están luchando en contra de su pecado. Conozco a muchos de ustedes que tienen batallas muy grandes en sus mentes, en sus corazones, en sus recuerdos, en sus pasiones.
Tienen batallas muy grandes en la confianza que han construido a lo largo de los años. Batallas muy grandes. Y muchas de las personas que hoy están siendo efectivas en el área de aconsejamiento de nuestra iglesia lo hacen porque tienen una medida y una comprensión sana acerca de sí mismos. Continuamente están considerándose a sí mismos. Ellos están siendo diligentes en escudriñar, en hacer introspección, en autoevaluar, en autoexaminar la condición de su corazón, como una disciplina diaria, continua, constante. Y eso es lo que los ha convertido en efectivos consejeros. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, el primer punto, corrige contemplando tu fragilidad. Versículo 1. Segundo, construye un criterio bíblico de quién eres. Mira lo que dice. Hay un segundo verbo, que es el verbo sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Construye un criterio bíblico acerca de quién eres. El primer punto tiene que ver con corrección, el segundo punto tiene que ver con prevención. Esta palabra sobrellevar también es el segundo de los imperativos que aparece en este párrafo y es preventivo. El primero es correctivo. Claro, vos ves a tu hermano caer, lo que tenés que hacer es corregir y restaurar. Pero el versículo 2 va a hablar de la prevención. ¿Sabes una cosa? Cuando leía este pasaje y lo estudiaba, me acordaba mucho de lo que estudiamos hace años atrás cuando estábamos en Colombia 2233 acerca de Santiago capítulo 5. ¿Se acuerdan? Si alguno está enfermo, ¿cierto? Entre vosotros, llame a los ancianos. Sabemos lo que significa, no lo voy a explicar porque ya pasamos por el pasaje. El enfermo es ese débil espiritual, esa persona que ha perdido los sentidos, que ha perdido la perspectiva de parte de Dios y ya no puede valerse por sí mismo. Su fe está en un estado muy débil. Y entonces ahí Santiago corrige, llamen a los ancianos y explica todo el pasaje. Pero en el versículo 16 hace también una instrucción preventiva. ¿Cómo hacer para no caer, ¿cierto?, en un estado tan delicado y frágil de tu propia fe? Bueno, ahí tenemos una prescripción. Me encanta porque cada vez que aparece los unos a los otros, ese pronombre es un pronombre, bueno, no me acuerdo, reflexivo no me acuerdo. Ese pronombre de los unos a los otros, que es una sola palabra en el griego, siempre está acompañado con algún imperativo. Y en el capítulo 5, versículo 16 dice, confesad vuestras amartías, vuestros pecados unos a otros, para que seáis sanados. Claro, ahí ves la corrección, el que está totalmente débil, la prevención en el versículo 16. El mismo patrón que tiene Santiago lo tiene Pablo acá. La corrección en el versículo 6, la prevención en el versículo 2. ¿Qué hacer para no caer, cierto? ¿Qué hacer para no perder los sentidos? ¿Cómo prevenir entrar en el error? Bueno, y ahí lo dice. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y cumplid así la ley de Cristo. Esta palabra sobrellevad es lo que significa ahí, llevar la carga del otro, llevar la carga del otro. Ahora, la pregunta que surge es, ¿a qué se refiere Pablo con carga? Bueno, esto lo determina el contexto en el que está, ¿cierto? Cuando vos empezás a leer el capítulo 5, versículo 16 al 26, y sé que las mujeres están muy afiladas con esto porque están estudiando acerca de los frutos de la carne, los frutos del espíritu, ¿cierto? La carga tiene que ver con esto. Cuando el creyente no está manifestando precisamente los frutos del espíritu, sino los frutos de la carne. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Esta carga de pecado. El párrafo que está en el medio, el 25-26, está hablando acerca de la vanidad, está hablando de los problemas interpersonales, está hablando acerca de la envidia. ¿Y qué es lo que dice? Sobrelleven las cargas, sobrelleven el pecado los unos a los otros. Ahora, el versículo anterior terminó hablando de considérate a ti mismo, no sea que vos mismo seas tentado. Lo que está diciendo acá no es que hay una escala jerárquica donde hay personas que sostienen a los más débiles. Cuando pone el unos a los otros, lo que está diciendo en realidad es que cada uno de nosotros en algún momento necesitamos llevar la carga del otro hermano, el pecado del otro, ayudarle en la carga pecaminosa del hermano, y necesito que otros ayuden a llevar la carga de mi propio pecado. Esto lo que está haciendo es poniendo a toda la iglesia en el mismo lugar. Claro,
Cuando vos lees el contexto, cuando vos lees el tema, cuando lees el propósito de Gálatas, Pablo no quiere que nadie piense que es superior a otro. Eso no quiere decir que no hay roles en la iglesia o que hay oficios en la iglesia, lo entendemos claramente, pero aún aquellas personas que gobiernan la iglesia, tal como lo enseña 1 de Pedro capítulo 5, están entre la grey. Nadie tiene la autoridad de exceptuarse de las dinámicas de los unos a los otros, ni siquiera a los ancianos de la iglesia. Estamos entre la grey, estamos entre la iglesia. Y tenemos que entender una cosa, nosotros debemos sobrellevar las cargas de los unos a los otros. Ahora, después dice, y cumplid así la ley de Cristo. En el versículo 14 del capítulo 5 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay una relación íntima en lo que Pablo ya dijo y en lo que está diciendo acá. Cuando él está hablando de cumplir la ley de Dios, está hablando de la disposición de poder ayudarnos mutuamente en nuestra lucha en contra del pecado. Es fácil amar a aquellas personas que no te ofenden. Es fácil amar a estas personas que son de acuerdo o se acomodan, ¿cierto?, al ritmo de tus expectativas de lo que tendría que ser una persona. Pero el verdadero amor se forja cuando encontrás personas distintas a vos. El verdadero amor se forja cuando vos no estás esperando nada de alguien. El verdadero amor se forja cuando vos estás ayudando a un hermano y sabes que quizás nunca lo va a reconocer. El verdadero amor se forja cuando estás orando y no le estás diciendo, ¿sabes qué? Anoche oré por vos. El verdadero amor se forja cuando nuestras intenciones están realmente libres de todo sentido vanaglorioso, contencioso y envidioso. Así cumplimos la ley de Dios. Vuelvo a insistir en esto. El hecho de que nosotros hayamos sido salvados por el Evangelio, por medio de la gracia, por medio de la fe, en la gracia, ¿cierto? No quiere decir que estamos sin ley. Acá Pablo está diciendo, está tratando de poder calibrar su teología. No estoy hablando de libertinaje, no estoy hablando de la libertad de ahora pueden hacer lo que quieran. Hay una ley que los sujeta, hay una ley a la cual ustedes se deben subordinar. Y esta ley se ve claramente tangible y evidenciable en el contexto de la iglesia cuando podemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Así se cumple esta ley. Suena lindo, a veces suena hasta utópico, pero esta es nuestra responsabilidad como iglesia. No va a ser fácil. Muchas veces vas a gastar tiempo en la vida de personas. Vas a ser amoroso, vas a ser servicial y no siempre la gente va a responder de la manera más adecuada. Muchas veces vas a instruir con paciencia, vas a corregir ciertas ideas equivocadas y la gente te va a ver como su propio enemigo. ¿Sabes qué te dice Pablo? Soportad. Soportad. Pablo presupone con estos versículos y con versículos como por ejemplo el de Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. La convivencia en la iglesia presupone el soportarnos, el apoyarnos, el saber que van a haber desafíos. Quizás estás viniendo por primera vez a la iglesia y tenés una expectativa muy alta de las personas de la iglesia. Si en la iglesia hay amor, hay fraternidad, ¿cierto? Acá nadie me va a fallar. Perdón que te pinche el globo. Te vamos a fallar. Porque el pecado sigue morando en nosotros. ¿Y sabes qué tenemos que hacer? Soportarlo, restaurarnos, exhortarnos, comprometernos, ayudarnos, amarnos, servirnos de forma continua. Hace poco tiempo me invitaron a enseñar un pasaje en 1 Corintios capítulo 16. Y es un pasaje que hemos estudiado con los hombres de una forma recurrente. Y uno podría pensar, Pablo, ¿por qué no empezás una iglesia nueva en Corinto? La verdad que hay tantos problemas ahí. Hay tantos problemas en esa iglesia. Hay gente rica y gente pobre. La gente rica se ríe de la gente pobre.
en el contexto de la cena del Señor, no se esperan, se apresuran a comer su propia comida. En cuanto a doctrina, no entienden bien la teología de la resurrección, no entienden la doctrina de los dones espirituales. En cuanto a las divisiones, ellos tienen un doctorado. Empezó una iglesia nueva. Buscó una familia y empezó un nuevo proyecto con esto. Pero Pablo no dice eso. Velad, estad firmes en la fe, versículo 13. Portaos varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Sean hechas con amor. ¿Hay muchas dificultades en la iglesia? Sí, sin duda alguna. Siempre hay dificultades. Siempre hay personas que no se acoplan, siempre hay personas que están criticando, siempre hay personas que les cuesta más que a otras, siempre hay personas que llevan un proceso más lento que el de los otros. Siempre lo hay. Velen, estén firmes en la doctrina, eso es lo que está diciendo. Sean valientes, esfuércense, comprométanse. Todo lo que hagan, háganlo con amor. No podemos abandonar el barco, está en nuestra familia espiritual. Esta es nuestra familia espiritual. Tenemos que soportar nuestras cargas con compromiso, con dedicación, con la verdad. Volvamos a Gálatas. Mira el versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Claro, el contexto predomina. Hay personas que quizás no han sido engañadas por lo sutil del error que ha tratado de penetrar la iglesia. Porque claro, Pablo está hablando de que en la iglesia hay personas espirituales, ¿cierto? En la iglesia hay personas espirituales. Ustedes que son espirituales, restáurenles con amor. En la iglesia hay personas espirituales. En la iglesia hay personas que no se han dejado persuadir del error. Y entonces, lo que puede ocurrir es que estas personas que quizás tienen criterios más claros, o han sido más fieles a la doctrina bíblica, o han entendido la exclusividad del evangelio, o están viviendo en la continua dependencia de la gracia, puedan llegar a pensar de que lo que están haciendo ocurre por causa de sus condiciones particulares e individuales. Y Pablo quiere que no lo entiendas de esa forma. Si vos podés acompañar a otra persona en su proceso de restauración, si vos podés entender los principios de poder sobrellevar las cargas de los unos a los otros, la única razón por la que la podés hacer es por la gracia de Dios. No te creas que sos algo. No te creas que tu paciencia, tu capacidad de soportar en el tiempo, la efectividad que el Señor te dé en el tratar situaciones con otras personas, te hagan construir una idea errada acerca de ti mismo. Ahora, mira lo que dice ahí, asimismo se engaña. Este verbo es una forma muy fuerte en la forma en la que Pablo lo está hablando. Porque lo que está diciendo no es que esta persona está siendo engañada en una forma pasiva, como quizás sí ocurre en el versículo 1 del que se cayó. El que se cayó perdió los sentidos y ahora, sin darse cuenta, está en el error, ¿cierto? Pero en el versículo 3 no es de esa misma forma. En el versículo 3 Pablo es muy claro en decir que es de forma activa. El que cree ser algo, intencionalmente se está engañando. Quiere engañarse, quiere construir esta imagen acerca de sí mismo. Quiere construir una idea errada y distorsionada acerca de sí mismo. ¿Por qué? Porque se deleita en esto. Se deleita pensar en que todo lo que él tiene, todo lo que ha construido, todas las formas en las que Dios lo puede usar en el contexto de su iglesia, lo ha logrado por su propio esfuerzo. Y entonces, ¿cuál es la conclusión de Pablo? Nada es. Somos frágiles. La efectividad en el ministerio se va a sostener en el tiempo en la medida de que vos puedas cumplir la última parte del versículo 1, considerándote continuamente a ti mismo, no siendo que, siendo tentado, caigas. No te engañes. No disfrutes la imagen que podés construir en el contexto de tu iglesia. Soy frágil. Soy frágil.
Un simple error pequeño y mínimo me puede descalificar para la obra del ministerio el resto de mi vida. Soy frágil. No te engañes a vos mismo pensando que eres algo. Lo que eres, Dios te lo ha dado. Dios te lo ha dado. Entonces, construye un criterio bíblico acerca de quién eres. Prevención. Sobrelleven las cargas, entendiendo quién eres, entendiendo tu propia necesidad de que otro también lleve tu carga. Y cuando estoy hablando de carga, estoy hablando de pecado, estoy hablando de apertura, estoy hablando de que alguien penetre tu vida, ¿cierto? Permee tu vida, sepa con las batallas que estás librando. Permite que otro lleve tu carga, lleva la carga de otros. No pienses que no lo necesitas. Porque el que piensa hacer algo se engaña a sí mismo. Por último, comprueba tu corazón de forma constante. Comprueba tu corazón de forma constante. Corrige, prevé y edifica, por último. Así que cada uno somete a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Bueno, acá parece que el versículo es contradictorio, ¿cierto? Porque por un lado te está diciendo, no te engañes, no confíes en lo que vos sos. Pero acá te está diciendo, gloriate en lo que vos sos. Vamos a tratar de desglosar el pasaje. Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Esta palabra de someta a prueba su propia obra es una palabra también interesante. La palabra someter era una prueba que se hacía a ciertos metales en el primer siglo para verificar su autenticidad. Lo que se hacía era someter a un cierto proceso, obviamente muy, muy viejo, no químico como lo haríamos hoy, sino muy, muy añejo. Se sometió un metal para ver si era original, ¿cierto? Habían muchos metales y habían muchas compras y transacciones que se hacían con metales. Entonces, habían procedimientos con los cuales se probaba la veracidad de eso, ¿cierto? Ahora, la verdadera edificación en la iglesia tiene que venir como el resultado de la actitud constante que como creyentes tenemos de verificar la autenticidad con la que estamos haciendo las cosas en la iglesia. Hay un plano en la edificación mutua donde nosotros no nos podemos meter, que es el plano de las motivaciones. El plano de las motivaciones nosotros no lo podemos evaluar. Lo que te empuja, lo que te motiva, lo que te hace hacer lo que haces en el contexto de la iglesia, no lo podemos determinar nosotros. No hay ninguna forma en la que lo podamos hacer. La Biblia cada vez que habla acerca de someter a prueba o de velar por las intenciones del corazón, ¿sabes qué hace? Te lo deja como una responsabilidad personal e individual. Sin duda alguna, cuando estamos haciendo las cosas en el ministerio, motivados y empujados por motivaciones pecaminosas, es muy difícil ocultarlo. En algún momento se va a evidenciar en acciones concretas y pecaminosas. El orgullo, la vanagloria, el amor a uno mismo, el egoísmo, ¿cierto? Todas estas cosas se van a manifestar. La queja, la falta de paciencia. Pero hay una verdad. El corazón es muy engañoso. Todo lo que nosotros hacemos no carece de motivación. Y entonces, como todo lo que nosotros hacemos no carece de motivación, lo que tenemos que hacer es escuchar el consejo de Pablo. Probá lo que haces. Sometelo a prueba. Probá si lo que estás haciendo en el contexto, ayudar a otro a llevar su carga o restaurar a hermanos caídos o ser efectivo en el ministerio del Evangelio, tiene que ser sometido a prueba. No te estoy hablando de las evidencias que eso tiene, no estoy hablando del currículum que has construido, estoy hablando de lo que lo motiva, que lo empuja. Lo que lo empuja tiene que ser una motivación correcta. ¿Cuál es esa motivación correcta? La ley de Cristo. El amor al hermano. La ley de Cristo, el amor desinteresado, el amor agape, ¿cierto? Ese que es desinteresado, que no espera nada a cambio, que es servicial, es el elemento, por así déjame usar una analogía, el elemento químico que vas a arrojar sobre ese metal, sobre esa acción concreta y que va a reflejar si realmente el contenido de ese metal es genuino, es auténtico o no.
tenemos que hacerlo. Tenemos que edificar sopesando y evaluando nuestras motivaciones. Ahora, tenés que aprender a ser mesurado en la forma en la que lo haces. Muchas veces hay personas que viven como David Brainerd, no hay gozo. No hay razón de gozarse. ¿Sabes una cosa? Una de las cosas en las que espero que estés experimentando es poder probar tu propio corazón, haciendo lo que sea que estás haciendo en el contexto de la iglesia, haciendo esa prueba metálica, esa prueba del contenido, y que lo que salga a flote pueda ser amor genuino. Y cuando lo veas, ¿sabes qué tenés que hacer? Lo que dice la siguiente parte del versículo. Entonces tendrá motivo de gloriarse. Tendrá motivo de gloriarse. Tendrá un motivo de alegría. Tendrá un motivo para poder decir una alabanza. Señor, gracias porque lo que estoy haciendo está siendo hecho con una buena motivación. Quiero decirte una cosa, esto es algo totalmente posible para el creyente. Es totalmente posible para el creyente. Es totalmente posible para el creyente servir a otro hermano, exhortar a otro hermano, discipular a otro hermano, corregir a otro hermano, restaurar a otro hermano, disciplinar a otro hermano, completamente conducido por el amor. ¿Sabes por qué lo creo? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Porque el Evangelio es suficientemente poderoso para preservarme de la envidia, del egoísmo, del amor a mí mismo, de la idolatría, de todas aquellas cosas que corrompen mis motivaciones. Esto es algo totalmente posible, hermanos. Pero tengo que ponerlo a prueba. Tengo que ver si estoy cumpliendo la ley de Cristo. Y si está ocurriendo, no llegues a confundirte. Fue la gracia del Señor. Pero eso es motivo de alegría. Eso es motivo de gloriarse. Eso es motivo de jactarse. No me voy a jactar en mí mismo, lo que dijo Pablo. Me voy a jactar en la cruz, en la gracia que me ha sido dada. Y después termina diciendo, y no en otro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que está diciendo es que la forma en la que lo está expresando es que lo que yo tengo que hacer cuando pruebo mi obra, ¿cierto? Es tratar de buscar este amor genuino, auténtico y sacrificial que no espera nada a cambio a la hora de servir a otras personas, y que cuando lo encuentro, lo que va a hacer es precisamente cuidarme de la comparación con otros. Mira, busqué varias traducciones de personas que quizás saben más que yo en cuanto a los idiomas originales, y a ver si encuentro la traducción. A ver si la encuentro. Ahí Darío me pidió un machetito y me parece que lo edité. Mira, acá encontré una. Dice, pero cada persona escudriñe, examine y pruebe cuidadosamente su propia conducta y su propio trabajo. Entonces puede tener la satisfacción personal y la alegría de hacer algo alegría de hacer algo correcto en sí mismo, solo sin recurrir, pone entre paréntesis para poder entender, a la comparación jactanciosa de su propio hermano o de su prójimo. Lo que Pablo está diciendo acá es que la gloria, el gozo y la satisfacción no debe permitirte, bajo ningún criterio, llevarte a compararte con otra persona. La manifestación de la gracia de Dios con otras personas es totalmente distinta. Es soberana, Él la entrega en la forma y en la medida que Él quiere. Entonces lo que tenemos que entender es eso. El gozo tiene que venir porque la gracia de Dios se manifiesta en que mi servicio en el contexto de la iglesia está siendo edificado, ¿cierto?, en una motivación correcta. Y después dice, porque cada uno llevará su propia carga. Lo que está diciendo acá es, entendiendo la última parte, cada uno podrá llevar su propio gozo, su propia recompensa. No está contrariando lo que dice en el versículo 2, que dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Ahora, cerrando el párrafo y cerrando ya la enseñanza, creo que hay muchas cosas y hay mucho material que pensar. En cuanto al punto 1, quiero dejarte algunas reflexiones o preguntas.
Si estás anotando, las trato de decir lo más despacio posible. Como un creyente que acompaña a otros, en el momento de acompañar o aconsejar, mi mayor confianza viene de mi sentido de superioridad frente al pecado del otro o viene de la gracia que emana de las Escrituras. Como creyente que acompaña a otros, en el momento de acompañar o aconsejar, mi mayor confianza viene de mi sentido de superioridad frente al pecado del otro o viene de la gracia que emana de las Escrituras. Claro, cuando el Señor te empieza a equipar, vos sos diligente en tu lucha en contra del pecado, empezás a entender las dinámicas del corazón, empezás a recurrir a los medios de gracia, empezás a ir a las Escrituras y empezás a ver la gran riqueza que hay en las Escrituras para poder ser efectivo en la lucha en contra del pecado y empezás a tener victoria sobre los pecados que tanto te esclavizaban y empezás a construir un carácter y empezás a gozarte en la obra de Dios que Él está haciendo en tu corazón, ¿cierto? Aún en medio de eso hay un peligro, que ya lo dijo Pablo, ¿cierto? Perder la capacidad de considerarme a mí mismo. Y entonces empezar a ver las personas, ¿cierto? Como personas que están en un rango inferior. Pablo quiere que bajo ningún criterio, ningún concepto lo permitas. Considérate a ti mismo. Considérate a ti mismo. ¿Quiénes se tienen que considerar a sí mismos? Los espirituales. No está hablando de carnales. Los espirituales se tienen que considerar a sí mismos. Segundo, como creyente que necesita la intervención de otros, ¿cuáles son mis criterios a la hora de escoger en quién me apoyo? ¿Busco a alguien con quien tenga empatía o sienta que tiene carisma? ¿O busco a alguien que muestre una actitud diligente en la lucha en contra del pecado? Tenemos que redefinir, como lo dije anteriormente, nuestros criterios en cuanto a lo que es la verdadera espiritualidad. Espiritualidad no es imagen. Espiritualidad no es cargo. Espiritualidad no es currículum, espiritualidad no es eso. Espiritualidad es una persona que comprende su fragilidad. Espiritualidad es una persona que vos la ves luchar en contra del pecado. Una de las cosas que más me animó en este último tiempo fue escuchar a uno de los hombres nuevos que se está integrando de la iglesia y que fue un grupo de rendición de cuentas. Y en ese grupo de rendición de cuentas, ¿sabes quién estaba? El pastor de nuestra iglesia. Estaba Matías. Y escuchó acerca de su lucha. ¿Sabes una cosa? Cuando yo lo escucho hablar a Mati, en cuanto a la forma en la que él batalla, a mí no me hace verlo como una persona menor a mí. A mí me hace sentir mayor sentido de admiración, mayor confianza. Tenemos que redefinir el concepto de espiritualidad. Tenemos que buscar a esas personas que están batallando, que están agotando todos los recursos posibles para poder batallar en contra del pecado. ¿Qué estoy haciendo para ser efectivo en este llamado de sanar a los que se han caído? ¿Qué estoy haciendo? Esto es un llamado a todos. Esto no es un llamado a los expertos. Esto no es un llamado a los profesionales. Esto no es un llamado para un grupo selecto de la iglesia. Esto es un llamado para todos. ¿Qué estás haciendo? No sé si te diste cuenta, pero por la gracia de Dios en este ciclo de escuela dominical, pudimos llegar a una meta que estábamos anhelando hace mucho tiempo, poder tener el último nivel de nuestra escuela dominical. ¿Cuál es el último nivel de nuestra escuela dominical? Poder capacitarte para que puedas ayudar a otros. Te van a dejar tareas, te van a dejar libros, te van a poner contra la espada y la pared. Hacé todo lo que sea necesario para ser más efectivo. Del primer punto último, ¿cuál es la plataforma sobre la que estoy construyendo mi desarrollo en la iglesia? ¿Es sobre la plataforma de la autoconfianza o es sobre la plataforma de alguien que está haciendo su propia batalla, su mejor laboratorio para crecer y ser útil? Te vuelvo a leer la pregunta. ¿Cuál es la plataforma sobre la que estoy construyendo mi desarrollo en la iglesia? ¿Es sobre la plataforma de la autoconfianza o sobre la plataforma de alguien que está haciendo su propia lucha en contra del pecado, su mejor laboratorio para crecer y ser útil? Quizás vos hoy te ves y decís, bueno, pero yo no tengo muchos pecados que esté encontrando. Estoy seguro que en la medida que te acerques más a la presencia y a la persona de Dios, si lo estás haciendo de una manera correcta, vas a ver aún más tu propia deficiencia.
Es imposible decir que te estás deleitando más en Dios, estás conociendo más a Dios y no estás viendo el mayor grado de la depravación y la forma en la que el pecado te ha afectado. Es imposible. Es asimétrico. En una ecuación es imposible. Acercarte más a Dios va a llevar a reconocer con mayor precisión tus propias deficiencias. Segundo punto. Podría decirse de mí que soy alguien en quien se puede apoyar a la hora de recibir, de impartir el consejo. O podría decirse de mí que soy alguien que se puede apoyar a la hora de recibir el consejo, la contención y la corrección amorosa que muchos necesitan. O las personas se alejan de mí porque sienten que mi sentido de justicia propia les hace sentir inferiores o incluso más perdidos. Yo me acuerdo, mi esposa me va a matar porque voy a contar una intimidad, no se lo digan. Yo me acuerdo que en el primer tiempo de casamiento, cuando nosotros estábamos casados, como quizás muchos de ustedes han tenido dificultades grandes para poder entender cómo vivir la vida matrimonial. Y a nosotros nos pasó mucho tiempo. Mucho tiempo no sé qué es mucho tiempo, la verdad. Primer año, segundo año. Y una de las cosas que sentíamos era la necesidad de que otros nos ayudaran. Necesitábamos que otro interviniera, que otro nos corrigiera, que otro nos edificara. ¿Sabes una cosa? Hubo algo que nos destruyó aún más. Y fue que muchos de los círculos donde fuimos a buscar consejo nos miraban como diciéndonos, ¿cómo pueden estar luchando con esto? Y eso, ¿sabes qué hacían? Nos miramos a la cara con G y nos sentíamos totalmente derrotados. Hasta que un día pudimos encontrar personas que nos dijeron, ¿sabes qué? Nosotros pasamos por lo mismo. ¿Sabes qué? Nosotros atravesamos lo mismo, el mismo tipo de lucha. Y eso, ¿sabes qué trajo? Trajo alivio, trajo paz, trajo confianza en las promesas del Señor. No te estoy diciendo que lo que te va a corregir es la empatía de parte de las personas, pero sí estoy seguro que una persona que tiene los elementos de Gálatas 6, 1 al 5, ¿cierto? Va a ser una persona más efectiva en la obra del ministerio. Podría decirse de mí que soy alguien frágil y honesto y que no tiene problema en hablar de su pecado y que está dispuesto a mostrar su fragilidad, evidenciándose en una vida abierta e interdependiente. Cuando estoy construyendo mi propia identidad, estoy permitiendo de alguna forma el pensamiento de lo que Dios ha hecho por mí, por medio de mí, y que todo lo que Él estaba permitiendo ha ocurrido por fuera, ha ocurrido por medio de la gracia que Él me ha dado. Punto 3. ¿Qué tan diligente soy en apartar el tiempo para autoexaminar mi corazón? ¿Qué tan preciso estoy siendo? ¿Cuánto más he crecido en la comprensión de mis propias motivaciones? Cuando sirvo, ¿me comparo con otros? Y si lo hago, ¿mi felicidad viene porque soy la primicia de lo que estoy haciendo? ¿O porque estoy sintiendo que le estoy haciendo algo mejor que otras personas lo están haciendo? No te compares. No te compares. Descansa en la gracia de Dios. Descansa en la multiforme gracia de Dios que ha hecho lo que ha querido hacer en tu propia vida. Como les digo, van a venir días donde vamos a seguir trabajando en Mateo, una mayor comprensión acerca de nuestros propios pecados. Creo que necesitamos ser efectivos en el acompañamiento que nos damos unos a otros. Creo que necesitamos evaluar nuestros corazones. Creo que tenemos que recalibrar muchos conceptos y criterios para poder identificar en quién apoyarnos, cuándo apoyarnos, cómo apoyarnos, a qué aspirar. Que el Señor nos dé la gracia para poder obedecer a su palabra. Oramos. Padre del cielo, te agradecemos por la instrucción, Señor, que recibimos a través de tu palabra. Es viva y eficaz y penetra, Señor, nuestros corazones. Realmente lo hace, Señor. Nos desnuda y nos muestra nuestra profunda necesidad de ti, Señor. Padre, tú le has dado tanta gracia a esta iglesia. Tú nos has permitido, Señor, ir precisando nuestra doctrina, nuestra teología.
nuestras creencias, nuestras prácticas, Señor, nuestros criterios, nuestro conocimiento, Señor. Pero te rogamos, Señor, que sea esa misma gracia que tú nos estás dando la que inunda nuestros corazones, que nos ayuda a recordar nuestra historia y nuestra condición, Padre, para poder aceitar esta máquina hermosa que tú has diseñado, que es la iglesia, para producir santos y sin mancha, Señor, delante de ti en el día final. Te necesitamos, Señor, porque si somos honestos, Padre, muchas veces nuestro servicio en la iglesia, nuestro acompañamiento a otros, ha carecido, Señor, de un amor genuino. Ha carecido, Señor, de una entrega incondicional, Padre. Hemos permitido que la justicia propia y un alto concepto de nosotros mismos distorsione nuestra visión, Señor. Hoy queremos venir delante de ti, Señor, reconociendo tu palabra y en arrepentimiento, para volver a pedir y clamar por gracia, para que tú corrijas nuestros corazones y de esa manera ser la iglesia amorosa, Señor, que nos has llamado a ser. Padre, si hay un hermano que se ha caído del camino, que pueda ser vendado, que pueda ser cuidado, que pueda ser protegido y restaurado, Señor, y traído de nuevo la verdad. Padre, si hay personas que hoy, Señor, se resisten a lo consistente que es tu mensaje en el Evangelio, en el propósito de ese Evangelio, Señor, ayúdanos a ser pacientes para poder acompañar, Señor. Y Padre, danos la gracia también para reconocer que nosotros también necesitamos ser ayudados, que no lo podemos hacer solos, Señor. Que la independencia lo único que hace es destruir y erosionar nuestra propia vida espiritual, Padre. Ayúdanos, Señor, a vencer las mentiras que quizás durante mucho tiempo hemos creído, Señor. Permite, Señor, que seamos personas abiertas, honestas, transparentes y permeables, Padre. Te lo rogamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.